Hola de nuevo, bienvenidos a nuestra segunda parte. Bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestra sesión de la semana 2, módulo 4, textos y visiones del mundo. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora las épocas literarias, ¿sí? Veremos las épocas literarias. Una época, a ver, vamos a dar acceso aquí a su compañera Teresa. Bienvenida, Teresa, bienvenida. Vamos a precisar esta parte, que las épocas literarias son periodos en los cuales se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad y se conocen cuatro grandes épocas de manera general, que es época antigua, época medieval, época moderna y época contemporánea. ¿Sale? Entonces, vamos a abordar cada una de ellas. Antes damos acceso aquí a sus compañeros. Parece que ya. Bien, primeramente, vamos a ver la época antigua. La época antigua es un periodo histórico que abarca desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V. Principalmente, tengan cuidado ahí con sus micros, por favor. Aline. Gracias. Principalmente la localización geográfica se da de esta literatura en China, Japón, India y Europa antigua, Grecia y Roma. Los temas de estas obras trataban temas religiosos, sobrenaturales y de dioses. Fíjense entonces cómo cada época tiene su filosofía, su manera de pensar, sus creencias. Es por eso que antes de interpretar una obra debemos de ver, debemos de investigar y conocer a qué periodo histórico abarca o en qué periodo histórico surgió la obra para poder interpretarla en su justa dimensión. ¿Sale? Los temas, trataban de dar respuesta al origen del ser humano y del mundo. Pues imagínense, ¿no? En el principio, en los albores de la sociedad, pues esas eran las temáticas, esa comprensión del ser humano, del origen, de dónde venimos, a dónde vamos, el mundo entero, qué es el planeta, qué hay fuera del planeta, ¿sí? Todas esas interrogantes que, pues que a muchas de ellas hemos dado respuesta y muchas de ellas pues siguen en una incógnita, ¿no? La vida misma es un misterio. Existía en la época antigua una visión del mundo que integraba cuerpo, alma y mente, ¿sí? Una visión integral, me parece. Algunas obras que pertenecen a esta época antigua, el poema del Gilgamesh, considerada como una de las primeras o la primera obra literaria, algunas partes de la Biblia, el arte de la guerra en China, escrita por Sun Tzu, la Ilíada y la Odisea de Homero, y grandes epopeyas de la India como el Mahabharata y el Ramayana. ¿Sí? Entonces, por cultura general, ¿no? Conocemos estas obras de la época antigua. En la Edad Media, en el medievo, época medieval, una época bien difícil, ¿verdad? Es una época que abarca del siglo V al XV. Principalmente se localiza en Europa,
Muchas de las obras de esta época son anónimas, claro, sabemos el por qué, ¿verdad? Porque todos aquellos que no escribieran con base en los lineamientos del clero de la iglesia eran considerados herejes y pues iban a la horca, eran quemados, eran aniquilados, una época muy difícil para la humanidad, muy terrible. Eh, Se difunden estas obras por tradición oral a través de esos famosos juglares y trovadores, que eran estas personas que andaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, compartiendo su arte, compartiendo las narraciones, la poesía. Eh, claro, vean la temática en esta época impregnada de religiosidad didáctica y moralizante para educar al pueblo. Y todo aquel que no perteneciese a esta época, a esta corriente, a esta manera de pensar, pues ya sabemos lo que les pasaba, ¿verdad? Por eso es que la literatura laica fue menos productiva, pero aún así tenemos algunas obras, por poner ejemplos, El Gran Cantar del Mío Cid, el Decamerón o la extraordinaria obra que nos relata el paso de Dante por el infierno, el purgatorio, ¿sí? Ese viaje, digamos que viaje astral que realiza este gran maestro y escritor Dante Alighieri y nos lo narra en esta obra que a veces el nombre nos hace pensar que es distinto el fondo, pero trata de eso que les comento, la Divina Comedia. La época moderna, es un periodo histórico que abarca del siglo XV al XVIII. ¿Qué características tiene esta época moderna? Pues obviamente vean de dónde veníamos y en la época moderna, pues claro, viene con base en lo vivido un escape de la realidad, el sujeto no se debe a una sola cultura, se defiende la libertad de expresión, ahora sí, algo que era impensable, se expone las realidades sociales de manera cruda, buscan cambiar las realidades desde el individuo mismo, se revalora la cultura, hay conciencia, hay concepciones modernas de ciencia e investigación, si bien el auge de la investigación, de la tecnología y demás, ¿no? Empieza a surgir todo este mundo moderno. Algunas de las principales obras y autores, pues hablamos de Cervantes con una de las principales obras literarias de todos los tiempos, que es el Don Quijote de la Mancha. Romeo y Julieta, Hamlet, por mencionar algunos, del gran dramaturgo y escritor William Shakespeare, ¿sí? Y aquí, precisamente en esta época moderna, surgen algunos movimientos literarios como el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, cada corriente, cada movimiento con una manera particular, muy peculiar de interpretar la realidad, ¿sí? Entonces, vamos a conocer más a fondo estos movimientos. Y por último, vean nuestros tiempos, a los que nos ha tocado vivir en estos periodos, vean cómo nos vamos a reflejar de alguna manera en esta época contemporánea. Es un periodo histórico que abarca desde el siglo XIX hasta nuestros días. Principalmente América, Europa y América Latina está este auge de la literatura. ¿Qué movimientos artísticos surgen aquí? El romanticismo, el realismo, el modernismo y las vanguardias literarias, o mejor conocidos como ismos, que vienen a romper con todas las formas tradicionales de crear arte. Ya las veremos.
El ser humano, ¿qué concepciones hay? ¿Cómo identificamos la época contemporánea? El ser humano atraviesa una pérdida de la identidad y la literatura va a acompañar este proceso de búsqueda y de reencuentro. Como producto de los cambios sociales, políticos y culturales, guerras, invasiones, fusilamientos, pandemias, etcétera, se va a reflejar en la literatura la visión de un hombre como un mundo lleno de hostilidad. Pues claro, derivado de lo que ha tocado vivir, hacia la segunda mitad del siglo XX, ya comienza una nueva tendencia al reencuentro del sujeto. Las nuevas corrientes como la sociología, la psicología, la musicoterapia, cromoterapia, entre otras, ayudan a esta búsqueda del individuo. La literatura manifiesta la necesidad de un mundo utópico o fantástico para el ser humano. También se le otorga lugar a la amistad, la solidaridad y la fraternidad. Llegamos a los movimientos literarios como parte que surgen principalmente en esta época contemporánea, ¿sí? Como parte del análisis cronológico, se pueden identificar diferentes movimientos o corrientes que agrupan estilos y formas de pensar de los autores que están más o menos definidas. Es decir, un movimiento literario son tendencias que marcaron la producción artística en el mundo occidental en un contexto social y cultural. Tal contenido influye en la forma de expresión del arte. En la mayoría de los casos, los movimientos literarios surgen como oposición a las características estéticas del movimiento anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Así andamos los seres humanos, creyendo tener la panacea, creyendo tener ya el conocimiento último de la humanidad. O llega una nueva generación y creen ellos tener la verdad. Y luego llega otra generación y creen ellos tener la verdad. Y así andamos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estos movimientos literarios a través de la siguiente infografía. Aquí están los movimientos literarios. Esta infografía les va a servir pues bastante para la realización de sus actividades de esta semana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos al romanticismo, un periodo que, un movimiento que abarca un periodo del 1800 al 1850. En el romanticismo se rompe con el orden y las reglas características del clasicismo en los siglos XV y XVIII. Da prioridad el romanticismo a la expresión sobre la forma y la estructura grecorromana clásica. Busca la originalidad y expresión del autor mezclados con el arte, resultado de los cambios políticos que se dan en Europa durante esa época. Predominan los ideales de la libertad, la soberanía, la revolución industrial y la movilidad social. Si yo identifico, bueno, vamos a ver qué características tiene el movimiento romántico. Hay individualismo, hay subjetivismo, nacionalismo, da importancia a las costumbres, subjetivismo refleja visiones personales en las obras, individualismo expresa el yo con el arte, irracionalismo da importancia a los sueños
emociones y fantasías. Exotismo se usa como un ambiente, países desconocidos o épocas pasadas. Libertad da importancia a sentimientos, de modo que se definen actos como el adulterio o suicidio. Idealismo busca imposibles a los que sigue la decepción. Ojo, ¿alguna de las obras pertenecerá a este movimiento? No lo sé. Ya cada quien lo define de manera personal. Entonces, si yo me doy cuenta que una obra fue escrita en este periodo, bueno, puedo suponer que pueda pertenecer a este movimiento del romanticismo. Y luego, además, en la obra localizo estas características, perfecto. Ya entonces entiendo que el autor o esta obra fue creado bajo estas reglas, bajo estas creencias del movimiento romántico, ¿sí? Vamos ahora al realismo. El realismo se dio del 1850 al 1900. Nace como una respuesta a las necesidades de la burguesía surgida por la revolución industrial. Clase social se ve influida por las teorías sociológicas de la época. Se argumenta la relación entre las personas y su contexto histórico y ambiental. Busca representar tal cual la sociedad, formas de vivir, tradiciones y valores. Y aquí surge otro movimiento dentro del realismo, es el naturalismo, que pone especial atención en el medio que se desarrollan las personas, así como los genes, la herencia, que son factores determinantes de la existencia humana. ¿Qué características tiene el realismo? Hay objetividad, refleja tal cual la realidad, los sentimientos pierden importancia. Hay un narrador omnisciente, el autor lo sabe todo, emite opiniones de sus personajes y conversa con el lector. Realidad vulgar, temas tomados de la realidad, nada fantástico o mágico. Protagonista único, los textos se centran en una sola persona y cómo debate entre lo que quiere y lo que le dicta la sociedad. Hay un estilo sobrio, evita adornos innecesarios. Entonces, si en la obra fue producida en este tiempo y además cuenta con estas características, sabemos a qué movimiento pertenece. El modernismo surge del 1875 al 1900 en un contexto latinoamericano. Durante el último cuarto del siglo XIX, surge una corriente lírica, buscaba escaparse de situaciones desagradables de su contexto, tomando inspiración en las formas francesas para generar poesía más cuidada, con una visión citadina y cosmopolita. El escritor nicaragüense Rubén Darío es uno de estos máximos exponentes que precisamente lo vemos en una de estas obras, ¿verdad? ¿Qué características tiene el modernismo? Hay refinamiento, busca ir en contra de la vulgaridad y del mal gusto de la burguesía industrial. Hay exotismo, ambienta las obras en lugares lejanos como imperios del Medio Oriente, India, culturas prehispánicas. Cosmopolita, sale del regionalismo, se producen textos con temáticas extranjeras y citadinas. Contradicción patriótica, rechaza lo burgués y busca regresar a la España absolutista y religiosa. El verso libre rompe con la estructura tradicional de la poesía, genera versos que no se sujetan a métricas o rimas establecidas. Hay una diversidad lingüística. Se introducen palabras nuevas, extranjeras, cultas y figuras retóricas, figuras literarias. Y luego vienen estos movimientos tan
pues tan peculiares, que son las vanguardias literarias, o mejor conocidos como ismos. Ismos. Oigan, hay que cuidar el micro, por favor. Francisco, les encargo su micro. Tengan cuidado, por favor, con el micro. Gracias. Eh, entonces, a principios del siglo XX surge en Europa un espíritu renovador y combativo, que se manifiesta en el deseo de dejar atrás viejas formas de expresión, reflejo de un estilo de vida decimonómico que no corresponde con el sentir de hombres rebeldes. Vamos a ver. Aquí están estos movimientos de vanguardia. Está el futurismo. Habla de los avances tecnológicos como las máquinas, multitudes urbanas, velocidad y dinamismo como algo bello. Desconfigura la sintaxis y la puntuación. No respeta reglas y busca denotar energía y libertad. Su contenido apunta a la valentía, audacia y revolución. Algo muy importante a comentarles aquí, fíjense, ¿no? Desconfigura la sintaxis y la puntuación. Algo impensable en este momento, o en nuestros tiempos, o en otras épocas, incluyendo esta. Cada uno de estos movimientos, es importante mencionarlo, impactan a todas las artes. Impactan a todas las artes. No creas que solamente a la literatura, como lo vemos en esta imagen. Es decir, tenemos música futurista, danza futurista, cine futurista, arquitectura futurista, escultura futurista, literatura futurista. Las 7 bellas artes se ven impactadas por cada movimiento. Existe el dadaísmo, surge con la intención de destruir códigos y sistemas establecidos. Es antiartístico, fíjense, antiliterario, antipoético, cuestiona la existencia del arte, literatura y poesía, busca promover un cambio, desestructura completamente el discurso lógico, no guarda orden ni claridad en sus creaciones, usa un lenguaje incoherente. Fíjense qué locura, ¿no? En el caso del arte dadaísta, de la pintura, es extraordinario. Muy creativo, vean cómo desestructura. Entonces, es bien interesante porque cuando nosotros conocemos esto, por eso me gusta compartirles estos movimientos, no solo con una perspectiva de la literatura, sino de las 7 bellas artes, que cuando anden paseando por sus calles o vayan a otra ciudad, a otro pueblo, etcétera, puedan darse cuenta de la arquitectura. Ah, bueno, esta es una arquitectura futurista. Ah, esta es una arquitectura clásica porque se expresa de tal manera y este movimiento representa tal filosofía, tal manera de pensar. Es decir, al conocer esto, podemos interpretar mejor nuestras sociedades, el mundo que nos rodea. Fíjense qué interesante, ¿no? Nos habla el arte en las calles. El surrealismo expresa de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran importancia, ojo, por si alguna de las obras pertenece a este movimiento. Busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo racional. El gran Salvador Dalí, este gran pintor, es uno de los máximos exponentes del surrealismo. Fíjense, por cultura general, aquí en nuestro país existe un pueblo mágico extraordinario que tiene el castillo surrealista, así se llama,
el castillo surrealista de Edward James, ¿sí? El castillo surrealista de Edward James. Fíjense, lo tenemos en nuestro país, en el sureste, allá de San Luis Potosí, en un pueblo mágico que se llama Gilitla. Ya tuve la oportunidad de ir para allá, de estar en ese lugar extraordinario, bellísimo. Y es una de las máximas obras, si no es que la máxima obra del mundo, de la máxima obra surrealista arquitectónica, y la tenemos aquí. Ojalá que tengan algún momento oportunidad de conocer este maravilloso lugar. Luego está otro movimiento que es el cubismo. Nos dice Elizabeth, sí, es una maravilla, también tengo la dicha de conocerlo. Qué padre, Elizabeth, es bellísimo ese lugar. Fíjate que en lo personal les comparto, a mí me gusta mucho viajar en motocicleta, me gusta muchísimo, es una de mis grandes pasiones. Y me fui para allá a recorrer toda la Huasteca Potosina. Ojalá que tengan oportunidad. Es bellísima la Huasteca Potosina. Desde el desierto hasta sus ríos y cascadas de agua azul, bellísimo. Entonces, tuve la oportunidad, pues me aventé como una semana, más o menos, poco más, 10 días, recorriendo toda la Huasteca y llegando a todos estos lugares maravillosos, de verdad. En lo personal, me gusta más conocer y viajar en mi país y todavía no lo conozco en su totalidad que viajar al extranjero. Prefiero primero agotar mi país, que es extraordinariamente rico y bello, y pues conocer estos lugares que nos identifican. Gracias por tu comentario, Eli. Cubismo. Prefiere lo intelectual y las imágenes visuales como los caligramas. Manifiesta diferentes puntos de vista, busca representar de forma completa la realidad, opta por el subjetivismo, la libre preferencia de los múltiples aspectos de la realidad. Y bueno, así cada uno de los movimientos, el creacionismo, que prefiere la creación sobre la imitación de la realidad, o está el expresionismo, que rechaza que el arte refleje lo externo, se centra en lo interior, se caracteriza por el pesimismo, inconformismo y la desesperanza. ¿Sí? El grito, esta famosa pintura del grito. El ultraísmo se da en España, usa la metáfora, omite conectores sintácticos y la puntuación, busca generar imágenes visuales y asociaciones lógicas. ¿Sale? Entonces, esta infografía pues les va a servir bastante. Hoy mismo se la subo a plataforma para que se apoyen de ella. ¿Sí? Pues como saben, como les he comentado, todo esto tiene la intención de ampliar nuestras sesiones de espacio abierto o estos espacios abiertos para el aprendizaje, tienen la intención de ampliar nuestro conocimiento, los temas vistos en la semana y temas que te sirven para tus actividades, pero también pues tienen la intención de ampliar nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, ¿sale? Entonces, bueno, pues llegamos al cierre, llegamos al fin de nuestra sesión. Entonces, pues preguntarles, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario en algo en lo que les pueda apoyar? Con todo gusto. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Es momento. Nos escriben aquí en el chat. Mónica, te escuchamos. Adelante. Puedes encender tu micro. Ah, ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Claro, adelante, Mónica. Fuerte y claro. Ok. Bueno, yo tengo una duda con ay, espérame, ahorita se me perdió. Espérame. Con el
Ay, ay, se me perdió. Lo tenía yo aquí anotado y estaba yo anotando otras cosas y se me perdió. Sobre el movimiento que dice que no respeta el futurismo, que no respeta la puntuación. ¿Cómo es eso? O sea, porque estoy tratando de buscar en Internet, por eso me perdí aquí de mis apuntes y todo, y, pero no lo entiendo. Si quieres, te puedo, la clase de mañana, en la sesión de mañana, te doy más Ujú, información al respecto, para okey, ponerte ejemplos. En este momento no traía porque no lo necesitamos tal cual para la realización de nuestras actividades, eso en específico, pero con todo gusto okey. te puedo ampliar el conocimiento en esa parte, que al final es lo que te digo, tal cual, se rompe con la puntuación y la sintaxis, inclusive haz de cuenta que suena incoherente, suena con falta de cohesión y a veces hasta no es tan entendible, pero ellos creían que pues así era correcto, era una forma de crear su arte, ¿sale? Okey, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Vamos a darle espacio a Graciela, adelante. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es sobre la actividad 3, sobre las diapositivas. Ajá. Nos ponen ahí que tienen títulos, por ejemplo, María Shelley y su contexto. Mi pregunta, en fin, las demás igual. Mi pregunta es, ¿se tiene que poner ese título o se puede suprimir igual que en todas? El Bueno, título, excepto en la primera, ¿El excepto en la título a primera qué que te es refieres? Perdón, no entiendo muy bien. el título de cada diapositiva. Por ejemplo, en la primera, pues obviamente es la carátula que se va a poner el título de la actividad, pero las demás tienen títulos, o sea, cada diapositiva tiene un título. Por Claro. ejemplo, tiene Mary Shelley y su contexto. En la que se sigue dice cuál es la intención, bueno, no recuerdo. Ya, ya, Cada ya. una tiene Sí, sí, un sí. título. Se le puede suprimir para poner, porque dice que hay de 20 a 50 palabras. Entonces, se puede suprimir ese título o se tiene que dejar y abajo se tiene que poner nuestro texto. Es correcto. Lo segundo, tienes que poner ese título, es independiente, eso no se toma en cuenta para la extensión, pero sí nos da base para saber qué es lo que se va a abordar en esa diapositiva. ¿Sí me doy a entender? A ver si entendí. Entonces, se queda el título, incluso con letras un poco más pequeñas, porque bueno, y entonces no va a contar las letras del título. ¿Eso es Sí, lo que sí, me dijo? sí, exactamente. Ok. Mira, nos quedan 2 minutos para que se corte la sesión, pero lo comparto rápidamente. Así es tal cual en la diapositiva. Sí, ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, Exacto, tal cual. En la diapositiva 2 escribes esto. Primera impresión de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y describes ahí qué sentimientos y pensamientos te provocó, incluyendo imágenes y no extendiéndote a 50 palabras. Diapositiva 3, Mary Shelley y su contexto, y así sucesivamente para las demás diapositivas. gracias. Gracias a ti. Todo muy claro, nos dice Aline. Ok, excelente, Aline, gracias. Nos queda 1 minuto y medio. Si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, adelante. De cualquier manera, estamos ahí en la plataforma. Por si tienen preguntas, dudas, ahí las respondemos. Y mañana tenemos nuestro segundo espacio también. Todo claro. Gracias a ti, Elizabeth. Muy bien. Bueno, entonces no hay preguntas más. Gracias por estar presentes. Gracias por acompañarnos de manera sincrónica en esta sesión. Les agradezco mucho. Espero que nos hayamos llevado un aprendizaje
significativo para aplicar en nuestra vida cotidiana y que hayamos aprendido algo más acerca de la literatura para apoyarnos en las actividades de nuestra semana. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, pasen buena noche, nos vemos.